Bueno, vamos a empezar a dar algunas soluciones de los problemas de la Olimpiada, de la segunda instancia de este año. Y bueno, la idea es hacer exposiciones, ya estamos organizados, cada uno tiene un ejercicio o varios. No sé quién empezaría con con el nivel 2, ejercicio 1, problema 1. Yo, Micaela. Dale, Necesito compartir la pantalla. te doy para compartir pantalla. Dale. Lo que tengo que hacer yo es eso y dar permiso también. No, ya está el permiso dado. Puedes compartir. No me aparece la opción de la presentación. ¿Pantalla completa es el primero? ¿Sabes cómo se comparte? Ah, ahí está compartiendo. Sí, pero no sé. Pero estoy viendo pantalla completa. Estamos viendo toda tu pantalla. Sí. Es elegir la ventana. Voy de nuevo. Dale. Acá está. Listo. Bien. ¿Se ve? Sí, se ve, sí. Se ve perfecto. El primer problema del nivel 2 plantea que si tiene un cuadrilátero, como el de la figura, de área 7. Dice que cada lado mide más de 2 unidades, y que en cada uno de los vértices de ese cuadrilátero se trazan circunferencias de radio 1, como las de la figura. Entonces, la idea es calcular, o sea, el área que quedó sombreada, es decir, cuánto vale esa área que quedó pintada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá, o cómo se resolvería? Es que la suma de los ángulos interiores a un cuadrilátero, como el que tenemos en la figura, es de 360 grados. Entonces, si nos podemos a mirar la figura, cada uno de estos arcos que se generan, acá en la intersección del cuadrilátero con cada una de las circunferencias, sus amplitudes, si las sumamos todas, suman también 360 grados. Entonces completan entre todos una circunferencia de radio 1. Entonces tenemos que tener en cuenta que el área de un círculo de radio 1 es pi, porque es radio al cuadrado por pi. Como el radio es 1, nos queda solamente pi. Pero teníamos como dato que el área sombreada, el área de todo el cuadrilátero era 7. Entonces, al 7 que teníamos inicialmente, le vamos a restar el área del círculo, que es pi. Lo dejé expresado así como 7 menos pi porque depende de cada uno cómo expresa pi, porque los estudiantes no pueden usar calculadora ni nada. Entonces ahí va a depender un poco de cómo lo hayan trabajado ellos. Y en este que salía así, bastante sencillo. ¿Tienen algún comentario o algo? Si no, doy paso para pasar al segundo problema. Yo me quedé pensando una cosa, pero es una bobada. Cuando intersectás un círculo con un o sea, como que te quedás con la región entre dos radios, eso creo que se llama sector, no sé cómo se llama eso. Eso que es como un quesito, digamos. Tiene un nombre Sí. que creo que se llama sector. Ah, no sé, eso quería decir nomás. Marta dice que sí. Ah, está. Bueno, Disculpen que entré tarde porque hola, estoy desde Marta. otra computadora y no la entiendo mucho. Bien. Igual no puedo estar todo el rato, un ratito los voy a acompañar. Un placer. Adelante. Bueno, ya compartí el problema 2. No hay nadie asignado, así que tomo la posta y empiezo yo con este. Teníamos 3 dados, en donde en cada cara había escrito una letra.
Cuando tiraban los dados sobre la mesa se iban formando distintas palabras que están indicadas ahí. Osa, vía, oca, esa y las demás. Y tenemos que determinar cuáles son las letras que están escritas en cada uno de los dados. Lo primero que tomamos en cuenta es que como hay 18 letras diferentes, podemos asegurar que hay 6 letras diferentes en cada uno de los dados, no hay letras que se repitan. Bueno, construí una tabla para indicar, ir ubicando las letras. Las que están pintaditas con rojo son las que voy asegurando que se ubican en ese dado. Entonces empezamos con la primera palabra, que es osa. Esa la asigné con la O al dado 1, la S al dado 2 y la A al dado 3. Después venía la palabra vía. La letra A ya está asignada al dado 3, así que nos queda la B y la I para dividir entre el dado 1 y el dado 2. Tengo las dos posibilidades. Puede estar la B en el dado 1 y la I en el dado 2, o a la inversa. Después viene la palabra oca. Como la O ya estaba asignada en el dado 1, queda pronta. La A ya estaba asignada en el dado 3, queda pronta. Así que sí o sí, la C va a tener que estar en el dado 2. Por eso la pinté con rojo. Esa ya es segura también. Venimos con esa. En esa ya tenemos la S en el dado 2, tenemos también la A pronta en el dado 3, así que la única que me queda es la E, que sí o sí va a tener que ir en el dado 1, también la pinté con rojo porque era la única posibilidad que había. Seguimos con la otra palabra que es sol, situación similar, la S ya estaba, la O también, me quedaba solo la L que la ubiqué en el dado 3, que era el único que quedaba disponible. Después gol, recién ubiqué la L, la O estaba en el dado 1 desde el comienzo, así que la G tiene que ir en el dado 2. Bueno, viene FIA ahora. La A ya la teníamos segura desde el principio en el dado 3, pero la F y la I pueden ir en cualquiera de los dos dados, en el 1 o en el 2, por eso escribí las dos opciones. Después viene la palabra rey, que la E ya la tengo asegurada en el dado 1, así que la R y la Y la tengo que repartir entre el dado 2 o el dado 3, también hay dos posibilidades, por eso escribí las dos opciones. La siguiente palabra es sur, la S estaba asegurada en el dado 2 desde el comienzo. La R, vieron que en la palabra anterior de rey, la R tenía dos opciones, era en el dado 2 o era en el dado 3. Como el dado 2 ya lo usé recién con la S, la R va a tener que ir al dado 3. Por tanto, la U, que es la que me queda, tiene que ir al dado 1. De nuevo, siguiente palabra, mía. La A la tenía asegurada en el dado 3 desde el comienzo, así que tengo que repartir la M y la I entre el dado 1 o el dado 2, puede ir a cualquiera uno de los dados. Siguiente palabra, pío, ¿no? A ver. Pío, sí. Lo mismo, la O estaba en el dado 1 desde el comienzo. Después, si observamos en el dado 1 y en el dado 2, teníamos las posibilidades de ubicar la I. Pero como ya la O está en el dado 1, no va a poder ir la I ahí, así que sí o sí la I tiene que ir al dado 2, y al definir la I en el dado 2, me queda solo una opción para poner la P en el dado 3. Sigue la palabra ate. La A la teníamos en el dado 3 desde el comienzo, la E ya la tenemos definida en el dado 1, así que la T tiene que ir en el dado 2. Sigue la palabra fin. La I ya la marcamos hace un ratito que estaba en el dado 2. La F, si nos fijamos acá arriba, la F tenía dos opciones. Podía estar en el dado 1 o el dado 2. Como recién pusimos una letra en el dado 2, la F va a tener que quedar en el dado 1. Por tanto, la N también, la única opción que le queda es que se vaya al último dado. Y la última palabra, que es vid, la I ya la teníamos definida desde
aquí atrás que estaba en el dado 2. Nos queda la V y la D. La V, si nos fijamos acá arriba, nos había quedado en el dado 1 la opción de que esté la V ahí, por eso quedó seleccionada acá abajo, y la D pasó para el dado 3. Teniendo en cuenta todos estos datos, en el dado 1 quedaron las letras O, E, U, F, V y M. En el dado 2 quedaron las letras S, C, G, I, T e Y. Y en el dado 3 quedaron las letras A, L, R, P, N y D. Bueno, eso es todo. Si alguien tiene alguna consulta o algún aporte, posiblemente hayan usado también otra forma de resolverlo, y si lo quieren compartir, adelante. Te quedó súper organizado en esa tabla. Sí, dio un poquito de trabajo, pero quedó bastante organizadito. Muy bueno. ¿Seguimos? Sí. Bueno, vamos al problema 3, que justo me toca a mí también, así que seguimos acá abajo. El de los promedios. Bueno, la letra decía que el promedio de 6 números distintos es 550. El promedio de los 4 más pequeños es 400 y el promedio de los 4 más grandes es 680. Tenemos que hallar cuál es el promedio de los dos números centrales. Bueno, en el planteo que hice ahí a continuación, consideré que están en orden de menor a mayor, o sea, A es menor que B, menor que C y así sucesivamente. Los puntos 1, 2 y 3 son los datos que tengo. El primero, que el promedio de los 6 números era 550. El segundo dato, que el promedio de los 4 números más pequeños era 400. Y el tercer dato que tengo es que el promedio de los números más grandes es 680. Y lo que tengo que hallar es el promedio de los dos números centrales, que son los que llamé en este caso como C y D. Así que tengo que hallar C más D dividido 2. Como lo que tengo que hallar es dividido 2, lo que traté de modificar en los datos que tenía era que todos me queden divididos entre 2. Entonces, a la ecuación 1 la modifiqué para que quede dividida entre 2, entonces pasó un 3 multiplicando, quedó 550 por 3, 1650 de este lado. Con la 2 hice algo similar, tenía denominador 4, quiero que quede en denominador 2, así que quedó 400 por 2, me dio 800 del otro miembro de la igualdad, y el último, lo mismo que arriba, 680 por 2, me quedó 1360, y obtuve también el denominador 2. Acá uniendo los tres datos tengo, por el primero, que la suma de los 6 dividido 2 da 1650. Encerrado con rojo, tengo el dato número 2. La suma de los 4 primeros dividido 2 da 800. Y encerrado con verde, tengo el dato 3, que si sumaba los 4 más grandes y lo dividía entre 2 me daba 1360. Entonces, ahora lo que voy a calcular es A más B dividido 2, que sería 1650 menos toda la parte verde, eso me da 290. Así que A más B dividido 2 da 290. Aplico algo similar para obtener E más F dividido 2. Más F dividido 2 sería 1650 menos todo lo que está rojo. Y eso me da 850. Ya tengo A más B dividido 2. Tengo E más F dividido 2. ¿Qué me quedan? Los centrales, que son C más D dividido 2. ¿Cómo los obtengo? Restándoles a 1650 esos dos valores. 1650 menos 290 menos 850, y ahí obtengo que C más D dividido 2, o sea, el promedio de los dos números centrales, es 510. Bueno, en este caso también lo resolvimos de otra manera, pero esta fue la que más me gustó y más me sentí cómoda. Así que si alguno quiere contar de qué otra forma lo resolvió, también puede.
puede hacerlo. Si alguien tiene alguna pregunta, será bienvenidas. Clarísimo, Karen. Yo lo resolví igual que vos, pero nada que ver en cuanto a la prolijidad. Impecable. Gracias, Marcelo. Bueno, dejo de compartir pantallas y seguimos con Espera un poquito, Karen. Ay, se fue. voy de vuelta, Marta, voy de vuelta. Bueno, era comentar la otra manera, comentarla nomás porque está súper prolijo y lo mío está impresentable porque no lo hice así de prolijito. Pero a ver, si sumamos 800 más 1360, ¿no? Quedarían, bueno, 2160, ¿no? Que eso, si sumé bien, Sí. ahora, 2160. Y en el primer miembro quedaría A más B más C más D, quedaría repetido 6D y E más F. Entonces, si yo a 2160 le resto 1650, me va a quedar C más D dividido 2, que es el repetido, creo. ¿Me expliqué o no? Porque al no escribir no sé si se entiende. Sumé la parte I y la parte 3 y le resté la 1. Sí, sí. Perfecto, sí, se entendió bien. Ahí va. Creo que es la otra forma, ¿no? Me parece que no hay otra, no sé. Está perfecto, Karen, clarísimo está. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se puede desarrollar las formas? Yo hice distinto. Eliminé la división, que creo que era lo que iban a apuntar mis alumnos, y, por ejemplo, en la ecuación A más B más C más D más C más F, dividido 6, multipliqué por 6 el 550 y me quedó todas las letras igual a 3300. Eso lo tomé como la ecuación número 1. La otra ecuación la saqué sumando, hice el mismo procedimiento, ¿no? Con lo que hizo ahí Karen que mostró, me quedó A más B más C más D igual 1600 y C más D más C más F 2720. Sumé ambas y lo que me quedaron fueron 2C más 2D Claro. y igual a 4300 más A más B más C más F. Entonces esa sería mi ecuación número 2. Entonces, de 1 y de 2 se desprende que C más D tiene que ser 1020, que es la diferencia que hay entre ambas ecuaciones. Claro. Y si C más D es 1020, el promedio sería 510. Ahí va. Esa fue una idea que en el encuentro previo estuvimos hablando, que alguien sugirió que los estudiantes capaz que lo que hacían era eliminar los denominadores, ¿no? Y a trabajar con los totales. Porque el 1 medio está bien, pero capaz que no se le ocurre un gurí, digo. Salvo eso, son iguales los procedimientos, ¿no? Vos trabajaste con factor 1, con denominador 1, digo. Sí, claro. Eliminé los denominadores. Claro, está buenísimo también. Después habría que ver qué es lo que hicieron mayoritariamente los gurises, ¿no? Sigue Micaela con el problema 4. Me había olvidado prender el micrófono antes de compartir. Ahí vuelvo de nuevo. Muy bien. Bien. El problema 4 del nivel 2, los estudiantes se enfrentan a una estrella, como la que está en la figura, que está dividida en varias figuras. Tenemos 5 triángulos y un pentágono, ¿sí? Lo que nos piden es que encontremos qué valor tiene cada una de estas letras, valor numérico, sabiendo que la suma de todas las letras es 31 y que si sumamos tres regiones
consecutivas, o sea, los valores de 3 regiones consecutivas, siempre vamos a obtener un número par. ¿Sí? Mica, 3 regiones consecutivas que formen un triángulo. ¿Sí? una cosita. Pide F. Creo que lo que pide... ahí va. Eso es lo que iba a comentar. Que lo que pide la consigna es cuánto es el valor de F. De F, sí. Bien. Sí, yo me fui a buscar el valor de todos para encontrar F. Vamos a ver si lo que planteé es realmente lo que pide. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que todo tiene que sumar 31, pero que a su vez cada una de la suma de estas 3 regiones consecutivas que forman triángulos tienen suma par. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Que una suma de 3 términos es par si 2 de ellos son impares y uno es par, o los 3 son pares. ¿Sí? Entonces, en eso nos vamos a basar un poquito para arrancar. Entonces, si F es impar, como tengo planteado acá en la figura, podemos poner que este valor es par y por lo tanto tengo que tener, para formar este triángulo y que la suma sea par, este tiene que ser impar también. Por otro lado, este también tiene que ser impar, porque tengo impar más par me da par, e impar más par me da par. Y en esta forma también, par más par es impar. Parecería que si cumplimos esto que escribí acá, parecería que todo va bien. Pero ¿qué pasa? Cuando me puse a escribir las posibles combinaciones de números, porque hay que tener en cuenta que los números van del 1 al 10, ¿sí? Cada una de esas letras representa un número del 1 al 10. Cuando me puse a escribir posibles combinaciones, lo que me di cuenta fue que siempre algún número iba a quedar repetido en esta idea de solución. Es decir, no hay posibilidad, ¿sí? Perdón que te interrumpa, Micaela. No sé si me perdí una parte de tu razonamiento, pero E más F más C te da impar y tiene que dar par. Ya ahí E más F, E más F más C. pegué mal la imagen acá, no se preocupe. Claro, cuando lo estaba armando no lo Eso, vi. Sí, por eso lo descartamos. Por esto no se puede, porque queda descartado este. ¿Sí? Entonces no se puede poner una F impar. Porque para poner una F impar pasa lo siguiente, lo que estábamos viendo. Gracias, por favor, te agradezco. no, pensé que me había perdido yo, perdón. No. Es que lo vi hoy cuando lo armé y después lo había perdido, pero claro, cuando lo miré de nuevo, no lo vi y le cambié. En Me caso había entonces, puesto a escribir combinaciones y las combinaciones que estaba escribiendo siempre tenía que repetir un número. Pero claro, acá se ve claramente que par más impar no es un número par. Entonces por eso se descarta esta estructura. Entonces F no puede ser impar. F tiene que ser par. Entonces tenemos dos opciones para que F sea par. ¿Sí? F par en el centro, como está marcado acá, par más par es par. Impar más par. Esta combinación también se descarta, ¿lo ven? Y acá queda impar y par. O sea que esta combinación tampoco nos serviría con números de este estilo. Pero tenemos otra combinación posible con F par al centro, y es que todos los números que están afuera de F, o sea, en la parte exterior de la estrella, sean todos impares. Entonces tenemos impar más impar, es par. Impar más impar, es par. Impar más impar, es par. Y acá también pasa lo mismo. Entonces, todos estos números que tienen que ser impares y el central tiene que ser par. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números impares que colocar en estos lugares. Y si nos ponemos a pensar, del 1 al 10, los números impares que tenemos son 1, 3, 5, 7 y 9. Y son 5. Justamente la misma cantidad que necesitamos. Ya ahí tenemos establecidos quiénes van a ser E, D, C, B y A. No importa bien quién es quién, porque en este caso no nos están pidiendo que encontremos quiénes son, sino que nos piden que nos fijemos en F. Entonces sabemos que los números que están en cada uno de estos triángulos
se corresponden con estos, 1, 3, 5, 7, 9, cuya suma es 25. Nosotros queremos que todos los números que están dentro de la estrella sumen 31. Entonces, a este 25, para que llegara a una suma que sea 31, lo único que falta es agregarle 6. Entonces, F tiene que ser 6, que justamente es un número par como lo que estuvimos analizando. ¿Sí? Ahí disculpen que en la imagen anterior, cuando la creé la imagen, me había dado cuenta de eso, pero después cuando fue a escribir la presentación, no sé por qué no lo vi y estaba buscando otra justificación. Pero es como dijo el compañero, que da una combinación que no era un número par la suma. Igual yo creo que para la justificación tenés que incluirla. Yo lo resolví exactamente igual con las mismas 3 combinaciones para probar de que el de centro tiene que ser par y los de afuera tienen que ser impar. Pero la primera estrella que construiste es necesaria también para poder Sí. descartar el centro impar. Tenés que ponerla en la justificación. O sea, Bueno, que todas las estrellas están bien, correctamente bien ubicadas, ¿no? Fui yo que me perdí al principio lo que estabas explicando, nada más. sí, igual marea un poco el par, impar, par, impar. Hay que prestar mucha atención en cómo se colocan los números después. Bueno, y acá esto es, si bien no es lo que nos piden, es importante para poder después llegar a que F6. Si tienen algún otro comentario, alguna sugerencia, otra forma de hacerlo. Quedó claro, Micaela. También lo había pensado igual. Bien, Bueno, gracias entonces. Hola, buenas Hola. tardes. hola Recién Rubén. me Tardes. conecto yo. ¿Cuántas soluciones tenía ese? ¿El último ejercicio? ¿Tenías una solución sola? Porque te Ah, preguntaba, bien, bien. Sí, eran todos impares. preguntaba en F Sí. nomás. Voy de nuevo, comparto de nuevo. Se pedía F, Rubén. Se pedía el valor de F. Obviamente se llega a que para encontrar el valor de F, todos los otros números tienen que ser impares. Y F tiene que ser par. Sí, yo había visto eso. Bien, bien. Disculpen que recién me conecté. No hay problema. Yo lo hice, creo que de otra manera. Sumé, vi los 5 triángulos. En realidad hay más triángulos, ¿no? 5 son los que tienen las 3 sumas. Entonces sumé y puse A más F más D, todo. Fui sumando las letras que componían los triángulos. Y todos son múltiplos de 2. Entonces cuando sumé esas cinco ternas, la suma me quedó 2A más 2E más 2D más 2B más 2C más 6F. ¿No? Entonces saqué factor común Más 5. 2 más 5F. No, 6F me quedaron porque... Sí, son 5 Ahí entonces, claro, está. Yo tengo mal, pero igual no me afecta. Conté 6, pero son 5. Sí. Entonces, bueno, entonces está, a ver. Y igual, porque de esas 5 Fs, lo disociaría en 2 más 3. Llegás a que No 5 sé si me explico. Sí, Perdón, no. 2 más 3, 2 más 3. No sé si puedo escribir o algo así. Te queda 3F igual 62. A ver. Sí, se escucha mal. No sé si vale la pena. Si no, dejamos. No, está A bueno, ver. dale, Marta. Sí, para que no sé. Voy a compartir el pizarrón para escribir un poquito lo que me quedó. Porque Dale. si no es difícil seguir. A ver si puedo. Ahí parece que voy a escribir. Esta compu es súper lenta. Bueno, voy a escribir. Abrí como 4 pizarrones. Ay, no sé. Ahí se está compartiendo, pero todavía no se ve.
Sí, pero no sé qué pasa, tengo como que se abre y se cierran las ventanas solas, no puedo escribir nada. Hay algo raro, se descompaginó todo. Bueno, les cuento que me quedó 2A más 2E más 2D más 2B más 2C más 5F como Se congeló. Sí, se le cortó. si saco no puedo escribir. Ah, Se te cortó recién, Marta. se corta, sí, bueno, no importa. Segundos. No pasa nada. Les cuento y después capaz que lo garabatean y siguen el pensamiento. Sacan 2 de factor común y queda 2 por A más E más D más B más C más F más, aparte, más 3F. Entonces, esa suma de 2 términos tiene que ser múltiplo de 2. Entonces, Sí. el término 3 Se te cortó, Marta, no sé si escuchás. esa suma de A más D es todo 31. Bueno, de ahí deduzco que si F es par y tengo 6 números, los otros 5, ¿cómo fue que deduje eso? Tienen que ser impares. Y bueno, de ahí despejé, pero no sé, capaz que no se siguen así. Sí, se entendió. Más o sí, no escribir, no sé. Ahí tendría que cortar ahí la presentación, Marta, ¿no? No sé, cómo que le quedó como, como que está presentando, ¿no? A ver si yo puedo hacerlo. Sí, voy a salir. Si puedo, porque se abre y se cierra. Sigan, por favor, no me esperen. Tenés que cortar la presentación, Marta, si podés. Porque estás como Sí, es que presentando. no, ¿sabés? Bueno, ahí lo hice yo. Pero no se ve. No se ve nada, ¿no? ¿No se ve nada? Sigue, No. sigue como que la presentación de Marta, sí, pero no. Y si la sacás, Mauri, que vuelva a entrar, ¿Vale? y avisale que vuelva a entrar. Sí, sí. Déjame hacerlo bien. Ahora sí. Estoy compartiendo yo, ¿no? Ahora sí se ve. Ahora la esperamos que entre. Es que no llegué a sacarla. Ah, Porque demoró el efecto en que yo compartí y demoró. No. no, pero se ve que ella salió. Ah, ya salió sola. Está. Bueno, seguimos con nivel 2, no sé en qué. Este no me acuerdo si alguien lo había. No Sí, tenemos yo por tengo qué ver así. todos. Porque hayamos visto, está bien. Perdón que hablé por arriba de alguien. Sí, que yo tengo para compartir ese es bastante sencillo. Dale, yo dejo de compartir entonces. Bueno, teníamos que hallar acá los valores de X y de Y, y lo que se cumpliera que si le asignamos un valor acá A, B, C, D, minúscula y mayúscula, al sumarlos se tenía que cumplir lo de la tabla. A ver, por ejemplo, el primer 3 es la suma de A minúscula más A mayúscula. Yo tengo que pensar dos números que sumados den 3. Y por ahí fue como arranqué a resolverlo. Le di un valor a la A mayúscula, que lo marqué con rojo acá abajo, le puse valor 2. Y al asignarle a esa el valor 2, se me determina cuál es la A minúscula. Tiene que ser 1 para que sumados den 3. A su vez, al quedar 1 ahí, en la A minúscula,
sé que A minúscula sumado con B tiene que dar 0. Así que por tanto se me determina B, B tiene que ser menos 1. Y así continué con el razonamiento, lo mismo, si yo tenía A minúscula 1, sumada con C mayúscula tenía que dar 5, sí o sí la C tenía que ser 4, y continué dándole valores y fui obteniendo cuánto era cada una de las letras mayúsculas y de las minúsculas. De ahí obtuve que la X, que era la suma de las dos C, de la C mayúscula y la C minúscula, la C mayúscula era 4, la C minúscula era 3, la X dio 7, y la I, que era la suma de E mayúscula, que me había quedado valor menos 3, con B minúscula, que era valor menos 4, la suma dio menos 7. Los resultados entonces son X igual 7 e Y igual menos 7. ¿Con Este eso fue uno de los es problemas que más suficiente? salió. ¿Con ¿Cómo? ¿Con eso es suficiente? Probando con otros números también funciona. O sea, si Sí, yo probé con varias veces. Yo lo único que pude probar de una forma rigurosa es que X e Y tienen que ser números opuestos. Hasta ahí llegué, digamos, trabajando con las letras, con X y con Y, y con las otras letras. Claro. Lo que me ayudó, si tú podías compartir, sí. Micaela. Karen. Ah, perdón, Karen. Perdón. A ver. ¿Sí? Lo que me ayudó a llegar a esa conclusión fue acá en la primer columna donde aparece el menos 2. Donde aparece el menos S. Ese menos 2 está, digamos, esquinado con el 2 y el 5 con el menos 5. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, ahí tenemos opuestos. Bueno, ahí yo conseguí demostrar que estos números tienen que dar opuestos y con una condición. Eso mismo lo utilicé para el lado del menos 5. Al lado del menos 5 tenés un 0. ¿Sí? Ahí. Y ese 0, con el 0 que está, digamos, abajo de la I, no, el 0 que está abajo de la I, ese, ahí tenemos iguales que se repiten lo que tú marcabas ahí, Karen. Entonces, se hace la conclusión, probando con estas, digamos, propiedades que cumple o características que cumple, llegas a que X e Y tienen que ser opuestos. Porque es ese 0 con ese otro 0, el X con el Y tienen que ser opuestos. Hasta ahí llegué, digamos, formalmente. No pude encontrar un valor, digamos, despejando ecuaciones y demás, que me asegure que siempre pasa de que X valga 7 y que Y valga menos 7. Claro, está subyacente eso. El tema que los valores para ABCD en mayúscula, minúscula no son únicos. Hay varias soluciones. Ha sido el problema anterior en ese sentido, que los impares podían ser diferentes. Pero el X y el Y van a ser siempre lo mismo. Como yo lo veo así, por ejemplo, Karen supuso un 2 acá, ¿no? En la mayúscula. ¿Sí? Entonces, los datos de la tabla, de la primera columna, y el 2 ese que supuso, saca todos los A minúsculas. Con el 1, el A chiquita, la primera fila de la tabla, saca todas las mayúsculas. Después, bueno, hay que chequear que los números son coherentes y deducir X e Y. ¿Qué pasa si en lugar de un 2? Perdón, Sí. Mauri. No, dale, termina la idea que yo pensé que habías terminado. Después le Lo que comento. pasa es que aparentemente fue algo arbitrario, puso A mayúscula igual 2. O sea, si ponía 3, sumaba 1 ahí. 2, en vez de le sumás un K, o le sumás 1 al 2. O la primera columna va a ser 1 inferior. A veces de minúscula, digamos. Si vos incrementás el 2 en 1, vas a tener que quitar 1 a todos los de A minúscula, B minúscula, C minúscula, para que la suma sea la primera columna que te dan. Sí, Mauricio, yo hice después lo mismo que hizo Karen, digo, no me fui de otra forma, y llegué con 3 ejemplos distintos, dándoles valores a B, C, D, minúsculas y mayúscula, llegué, en todos los casos quedaba 7 y menos 7, en los casos que probé. Porque viste que ni siquiera en ningún momento te da una restricción para los valores de A, B, C, D, minúsculas y mayúsculas. Puedes poner 1000 si querés en el valor de A. Claro, yo estoy tratando de argumentar que
importa el valor que pongas, va a quedar igual que si le pongas 2. Ah, bien. Ponete que 2 lo reemplazás por 2 más A, donde A es un entero. Entonces, ¿qué va a pasar con la primera columna de la tabla? Es la misma. Todos los enteros que vos pusiste acá en A minúscula, B minúscula, C minúscula, que dedujo Karen, que son de la primera columna, van a ser valores que están menos A. En particular, el 1 va a quedar 1 menos A. Eso va a implicar que el B mayúscula, el C mayúscula, todos esos números que tiene ahí, 1, 4, 5, 3, va a quedar más A. O sea, los valores posibles para las mayúsculas y las minúsculas son los que están escritos, o los que están escritos más un A, menos A las minúsculas. Cada vez que vos incrementás, tenés que incrementar todas las mayúsculas y le restás lo mismo a todas las minúsculas. Se va el A con el menos A al sumar. Te queda X ahí como si fuera ahí. No sé, lo dije medio complicado, pero digamos. Yo, Mauri, yo lo hice sin pensar en cuánto vale cada uno, o sea, sin darle ningún valor a ninguno. Opa, Eso quería yo. Está. Si vos haces, por ejemplo, o sea, agarrás cualquier cuadrado de número, por ejemplo, 3, 0, menos 2, menos 5, que tenemos más a mano ahí. Cualquier cuadrado. Entonces vos decís, A chiquita más A grande es 3, y lo planteás. Después, B chiquita más A grande es menos 2, y lo planteás. Yo no puedo escribir ahí, pero si no, lo escribíamos ahí. son 4 ecuaciones, mezclando todos los chiquitas con los grandes, A y B. Y si restás miembro a miembro, se te va. O sea, por ejemplo, si te queda A chiquita más A grande es igual a 3, y B chiquita más A grande también es igual a menos 2, al restar miembro a miembro se te van las A grandes. Sí, Y te queda que A chiquita menos B chiquita es 5 en ese caso. está. Y si después haces eso mismo, pero con la B grande, también te va a dar 5. O sea que se te tiene que cumplir la igualdad, sin saber cuánto vale A y B. Estás asumiendo que existen valores de A, B, C, D, E mayúscula y A, B, C, D minúscula que son coherentes con los datos. Claro, claro. Ah, Entonces vos después agarras un cuadrado que tenga la X y un cuadrado que tenga la Y y planteas lo mismo, y ahí igualás. Por ejemplo, B chiquita más B grande es igual a menos 5, y C chiquita más B grande es 2. Restás y ahí vas a obtener el número al que tenés que igualar después cuando trabajes con el 0 y con la X. está. Y ahí sale lo mismo, 7 y menos 7. Y está, o sea, llegás directamente a esos valores sin saber cuánto vale cada una de las letras. Por ejemplo, para la I podría usar el cuadradito 1i 80. Seguro. Ah, mirá qué bueno. Entonces te queda 1 menos 8, que es menos 7, y menos 0, que es I, entonces I es igual a menos 7. Ah, Está muy bueno eso. sí, estuvo bueno. Sí, está buena esa solución. Sí, yo inclusive empecé a pensar con las diagonales, que como está la X en el medio y las diagonales deberían sumar todo lo mismo, porque sería A más B más C más D, mayúsculas y minúsculas. Igual llegué a una ecuación sin salida. Y no precisa ser cuadradito, ¿no? Porque es como hizo Mario hoy. Por ejemplo, podrías agarrar las 4 esquinas que involucran las A mayúsculas y minúsculas y las A, B, C, D y las E. Sí. Por eso hoy Mario dijo algo de los 2 ceros, estaban separados, no estaban. Ahí también me parece que resonó así. Estaba buenazo. Estaba, pero qué increíble. Bueno, dale. ¿Voy yo no? No me acuerdo, me fijo. Mauri. Vamos, tipo, ahí va. Problema 2. Bueno, me mandaron a la guerra. Pero no preparé nada porque esto es un argumento hablado. O sea, me desperté con la solución, así nomás. Bueno, el problema, lo voy a contar un poco. Se parte de una fila, se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Se parte de una fila de números
naturales. Después lo que se hace es, en esa fila, por ejemplo, el 1, se mira el primer elemento. El 1, ¿cuántas veces está repetido en la fila? Y bueno, si cuentan, está repetido 4 veces. Entonces se le pone un 4 abajo. Después vamos al segundo elemento. Entonces se pone este 4. Después vamos al segundo elemento, este. Se da cuenta cuántas veces está repetido 2 veces en toda la fila. Entonces se pone 2. Así se hace con todos. Debajo de cada número, a las veces que está repetido ese número en la fila previa. La fila inicial es arbitraria y tiene largo arbitrario. Si se hace eso, se obtiene la segunda fila. Bueno, después se hace lo mismo. Con la segunda fila, se hace el mismo procedimiento, se obtiene la tercera, etc. Y dije eso por si alguno no está familiarizado. Y bueno, ¿qué es lo que hay que probar? Hay que probar que en algún momento, como en este ejemplo pasa, da una fila que es así, la siguiente es igual a la anterior. Porque la siguiente va a ser también igual a la anterior. O sea, una vez que se repiten 2 filas consecutivas, se va a seguir repitiendo si sigo haciendo el procedimiento. Hay que probar eso. Hay 2 filas consecutivas iguales, y por lo tanto, infinitas filas iguales consecutivas. Bueno. Alguna observación que hicieron la vez pasada, que nos juntamos a hacer el primer intento de solucionar esto un poco, charlar, fue que, por ejemplo, en este caso, las filas, ¿qué largo tienen? 5, 12, ¿no? 12. 12. Entonces nunca va a aparecer un número mayor que 12. Pero no es del todo cierto. En la primera fila podría sí aparecer un número mayor que 12. La afirmación correcta sería, sin contar la primera fila, de la segunda en adelante, nunca va a aparecer un número mayor que 12, ¿no? Entonces hago así. Me fijo de la segunda fila en adelante el mayor número que aparezca. ¿Tá? Vamos a suponer que fuera un 10. O sea, ahora no piensen en el ejemplo de que son 12 filas. Hay una cantidad de filas que son 12 que es 12 el largo de la fila. Es un largo fijo, un número finito. Puede ser 100 o 10 millones. ¿Está? Bueno, entonces, todos los números, me fijo el número más grande que aparece en la tabla, sin contar la primera fila. Ponele que ese número sea, no sé, 10. Entonces, ¿qué pasa? Incluso me puedo fijar en el primer renglón que apareció 10, siempre sin contar el renglón original, ¿no? el inicial. Entonces, ¿por qué está el 10 ahí? Porque algún número en la fila anterior se repitió 10 veces. Por lo tanto, en la fila esa donde encontré el 10, voy a tener 10 veces el 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, en la fila siguiente, ¿está? En la fila siguiente también va a aparecer 10 veces el 10 en los mismos lugares. No se va a poder agregar ningún 10 más. Siempre van a ser 10, 10. No puede ser que de repente aparezca un nuevo 10 más. Por ejemplo, un 11º 10. Porque si no, en la fila siguiente aparecería un número 11. Y el número más grande era 10, no 11. Ahí está la encrucijada. Si se entiende ese paso, se entiende todo. ¿Tá? Voy a repetir de vuelta. Ahora vamos a cambiar. Vamos a suponer, me fijo en el número más grande que aparece en la tabla. Supongamos que es 16. Si está el 16 es porque en la fila de arriba se repitió 16 veces algún número. Entonces abajo de cada uno de esos números hay 16, 16. Ahora, esa cantidad de 16 nunca va a poder aumentar, nunca va a poder aparecer un 16 más, y que queda tipo 17, 16, porque si no en la fila de abajo va a decir que el 16 se repitió 17 veces, y el número 17 no puede estar en la tabla, si 16 era el más grande que estaba, porque yo tomé el más grande. ¿Se entiende el truco? Sí, sí. Entonces esos 16, 16 van a seguir siendo 16, 16, 16 para abajo siempre, y esas columnas me las puedo olvidar, no van a interactuar con nadie más, nunca más va a venir un 16 de otro lado, o un par de 16 de otro lado, que junto con esos 16, 16 hay 18 y eso.
la descarto esa columna, las tiro. ¡Pla! Entonces me quedo con las columnas restantes. Y de vuelta hago lo mismo. Hola, no, Mauricio, Y dale. disculpa. Dale. Mira, ponele que vos contás 16 números iguales, ¿no? Ponele 16 números 5. Sí. Pero si vos tenés 32 en tu fila, vos podés tener 8 números 4 y 8 números 7, que van a terminar siendo 8 veces, van a aparecer 16 números 8, y al final te van a quedar 32 números 16. Entonces, ¿cuál es el número más grande de la tabla? ¿16? 32. Pero yo tomé el número más grande de la tabla. El 16. Yo elijo el número que sea, pero que sea el más grande de la tabla. Digamos, la cantidad, ¿estás hablando? Claro, de la tabla, sin contar la primer renglón, tomo el número mayor. Que sea el mayor el que tomo, es lo que me garantiza que no va a poder ocurrir algo como lo que vos decís. Porque si ocurriera algo como lo que vos decís, mi 16 se va a ver incrementado a 32, por ejemplo. Absurdo, porque entonces el 16 no era el máximo. Ahí está el truco. Yo elijo el más grande, el mayor número que aparece. No entendí. Claro, yo hago así. Elijo de la tabla, toda la tabla, sin contar el primer renglón, el mayor número que aparece en la tabla. Suponete que el mayor número ese es 16. Pregunta, ¿pueden aparecer de repente 16 cuatros y aparecer un 16 nuevo? Que sumado a esos 16 den 17-16, es que es el fenómeno que vos decís. No puede, porque si no aparecería un número 17 en la tabla. Y yo partí de que el número que tomé, que le puse como ejemplo 16, era el máximo de los números posibles. Perdón, ¿es el máximo de cantidad de números? No, No, los es el números... número más grande. Es el número más grande de toda la tabla. O sea, está acotado, o sea, los números no se pueden pasar de largo de la fila. Entonces va un máximo. Conjunto acotado de números naturales, tomas el máximo. ¿Y cuál es el largo de tu fila? No importa. Pero ahí lo que te estoy diciendo, pueden aparecer más números 16. Y si apareciera más número 16, en la tabla aparecerían números mayores a 16. ¿O no? Que contradice tu suposición. No, mira, yo te digo eso porque yo, dentro de los ejemplos que hice, tengo uno justamente que es lo que te explicaba. Digo, si vos tenés 32 números en tu fila, no el número 32, sino 32 números en tu fila, y tenés 16 números 16, como dijiste tú, quedás con el 16. Pero los otros 16 que te están sobrando pueden ser 8 números 4 y 8 números 5, y ahí te van a aparecer de nuevo 16 números 16. Y en la siguiente vas a tener 32, todo 32 parejo. Perfecto. Y ahí se mantiene invariante. Exacto, pero el problema es que el 16 no era el número más grande que aparecía en la tabla. Sí. Por eso, ahí está. Puede ser el más grande que aparezca en la tabla. Pero si ocurre lo que tú decís, aparecería un 32 en la tabla. Cuando vos decís tabla, te estás refiriendo a todos los renglones excepto el primero. O sea, en el ejemplo esto serían los 4 últimos renglones. Imaginando infinitos renglones. Ah, capaz que por ahí. Claro, que capaz él está pensando que es solo en el segundo renglón, digamos. No, el máximo de todos los renglones, de toda la tabla, infinita. Ah, sí, eso capaz que no estuvo claro. De toda la matriz. De toda la matriz de infinitas filas y columnas no sé cuántas. O sea, debería haber empezado por ahí. Me imagino que tengo escrito los infinitos renglones, ¿no? Con el procedimiento este. Y de todos esos infinitos números tomo el más grande, que aparecerá muchas veces, ¿no? Mauri, a partir de eso que a mí me quedó claro, pero como me quedé pensando igual que Mario en ese punto, también unos segundos, me perdí después cómo explicaste que a partir de que se cumple eso, después se va a repetir el ciclo. Claro, entonces, asumamos que el número más grande que aparece en la tabla infinita es el 16. Sí. Entonces, voy a encontrar en una fila 16 veces el 16. Sí. Y en todas las filas siguientes también lo voy a encontrar 16 veces el 16, exactamente debajo de cada 16 anterior. O sea, ahí se estancan los 16 y empiezan a repetirse en las mismas posiciones. Y no va a aparecer ningún 16 nuevo en ninguna otra columna.
porque ahí ya pasa a ser 17, a partir de 17, 18, ¿sí? Claro, porque vos ya partiste de suponer que ese número era el más grande. Eso es el súper truco. Sí, sí. Esas columnas, olvídate de las tachadas, ya está, ya son 16 siempre. No van a interactuar nunca más con un 16 de otro lado. Después volvés a elegir el más grande. Y después hago intuitivo. Sí, eso. Vuelvo a elegir más grande. O sea, a partir de cierto momento, en esas posiciones va a decir 16, 16, 16, 16 siempre. A partir de cierto momento, 1. Bueno, después vuelvo a elegir el más grande, ignorando esas columnas. Y bueno, a partir de cierto momento, 2, en ciertas columnas se va a volver a repetir algo. Y así hasta que agoto todos los números. Me agarro el momento más grande de todos esos momentos, y a partir de ese momento se repite todo en todos lados. El remate igual ese no es el difícil, lo difícil es el primero. Sí, sí. Porque esa No, columna... lo que pasa es que yo te había dejado de escuchar de ahí en adelante, porque me quedé pensando en eso. Pero claro. ahora se entendió. Una vez que ubicás esas columnas con 16, que se repite 16, 16, las ignorás, porque no interactúan con las veces que se repiten los restantes números. Genial. Y la verdad que si tú hubieras tenido que dibujar algo, no sé qué hubiera dibujado. Es como que pensé en dibujar algo, pero no. Pero es eso nomás. No sé qué dibujar. Sí, sí. Quedó claro igual. Bueno. Gracias. Me toca a mí. Si querés bajar ahí nomás, Mauri, y leemos Dale. la letra para... Estaba por cortar justo. No, baja, que ahí leemos la letra para recordar que yo tengo el dibujo hecho. Partimos de un triángulo ABC en el cual las longitudes de los lados son A igual 7, B igual 8 y C igual 9. Sean M y N los pies de las perpendiculares trazadas desde el vértice A a las bisectrices de los ángulos exteriores B y C, respectivamente. Me pide determinar la longitud del segmento MN. Ahora sí, Mauri, te pido que dejes de compartir. Y a ver si yo logro invocar con esto. Le doy al verde. Y ustedes me avisan si se ve. Perfecto. Bueno, ahí armé la figurita en GeoGebra y lo armamos ahí con... O sea, esto en realidad, yo si lo tuviera que haber hecho, no lo podría haber hecho porque de GeoGebra sé lo básico, pero tengo un colega acá que es tremendamente impresionante lo que hace con GeoGebra, y esto es solo una muestra, que queda como una presentación moviendo el deslizador. Partimos del triángulo, acá tenemos, mide 7, era A vale 7, B vale 8 y C 9, ¿no? Entonces, lo que se dice es, se considera la recta BC, y ahí estamos con los ángulos exteriores, trazamos la bisectriz exterior respecto al ángulo B, y después trazamos la perpendicular a la recta, a la bisectriz, perdón, que pasa por A, y me queda determinado el punto M, pero además yo le agregué el punto M1, porque lo voy a necesitar después. El punto M1 es la intersección de la recta AM con la recta BC. Del otro lado lo mismo, bisectriz exterior, perpendicular, y me quedan determinados los puntos N y N1. ¿Por qué quería los puntos M1 y N1? Porque yo voy a fijar la atención ahora en los triángulos M1, B y A. No olvidemos que yo quiero determinar la longitud del segmento MN, ¿no? Ese es mi objetivo. Perfecto. Vamos a mirar el triángulo M1, B y A. Tenemos que demostrar que los triángulos en realidad M1, BM y MBA son congruentes. Sabemos que son rectángulos, porque tenemos el ángulo recto en M ahí, que es común. Ahí estamos los triangulitos, esos dos. Y tenemos que el ángulo en B
por la bisectriz, sabemos que ese ángulo ahí, o sea, ese ángulo es igual también. El ángulo M1BM con el MBA son iguales. Y el segmentito ahí al lado BM es común, por lo tanto ya está. Tenemos dos triángulos congruentes. Por lo tanto, los segmentitos esos M1 y MA son iguales. Me voy a quedar con eso y me voy a ir al otro lado. Ahora estoy con el triángulo ANC y CNN1. Por la misma razón, razonando de la misma manera, son congruentes. Y nos quedamos con que el segmentito AN es igual al segmentito NN1. ¿De qué me sirve eso? Que tenemos un triángulo AM1, N1, tenemos marcados los puntos medios de los lados AM1 y AN1, por lo que demostramos recién. Por lo tanto, el segmento MN está en la paralela media, ¿no? Y sabemos, lo que no sé si los gurises saben, pero bueno, eso es otra cosa, que ese segmento es, la longitud de ese segmento es la mitad de la base, ¿no? Ahí, que en ese caso sería de M1N1, ¿sí? Es una propiedad ahí de la paralela media en un triángulo. Entonces, ¿cuánto mide M1N1? Y bueno, ahí hice aparecer un 9 y un 8, porque claro, si demostramos la congruencia de los triángulos que estábamos hablando hoy, AB es lo mismo que BM1. Y como AB era 9 por construcción, BM1 es 9. Lo mismo pasa con CN1, que es 8, y BC, que también por construcción ya sabíamos que era 7. ¿No? Ahí está, 7. Ahí tenemos el segmento de MN entonces, que sabemos que va a ser la mitad de M1N1. Y como MN es paralela media en el triángulo M1AN1, entonces se cumple que MN es igual a M más 8 más 7 dividido 2, que es 12, ¿verdad? Ahí está en el dibujo. MN es igual a 12. ¿Ah? Fin. Y terminó. Muy bueno, muy bueno. Hermoso quedó. El truco era que no, que uno no lo dibuja en principio, extender la recta desde M hasta M1. Ahí, ese era como... Ujú. Sí, yo no se me ocurrió otra forma que no sea pensando en la paralela media, que sé que es un concepto que quizás en este nivel no esté, pero capaz que los gurises sin tener la cabecita cuadrada como tenemos nosotros, lo sacan por otro lado, ¿no? Con la frescura que ellos tienen, capaz que se ingenian y lo pueden sacar. A Y mí lo no que se pasa me es ocurrió otra lo que forma. pasa es que se ve eso, mirá, déjame hacerte un dibujito. Ah, me sacaste, iba a dibujar arriba. Voy. Pensé que ibas a hacer aparte. Bien, No, ahí mismo. ahí está. ¿Cómo es? ¿Querés que vuelva al triángulo original o algo? No, trazo una paralela acá, a eso que parece paralelo. Acá, este paralelo a este. Este paralelo a este. Y ahí son 4 triángulos iguales. Ujú. Congruentes, como decimos nosotros, pero... Y ahí se ve que esto es 2 veces la base. Sí, No tal cual. precisa ningún axioma, digamos, lo ve como... Te lo podés decir, está al alcance, me parece, para alguien Sí, que... Una cosa así se me ocurre a mí, no sé. sin conocer el enunciado de la propiedad, decís vos, lo pueden sacar igual. Claro, como que... yo lo sé, pero yo me doy cuenta que es cierto, pero no tengo una demostración en la cabeza, digamos. Es como que está... Sí, Bueno, muy bien. no sé si saben qué es paralela media, no sé. Ujú. Pero como que está al alcance, me parece, de imaginarse lo que divide el triángulo grande en 4 triángulos iguales, que miden como la mitad, entre comillas, digamos. Claro. Bueno, Buenazo, seguimos. excelente.
Bueno, Bueno. ¿el 4 cómo era? El 4, Darío. Bueno, ¿andás por ahí? Rubén, no. A ver. Sí, anda por acá. Ah, sí. Dale, tenés ahí para compartir si querés. Voy a compartir acá, pero a ver si puedo. Recién lo terminé medio de razonar, pero no sé si está bien. Bueno, vieron que iban poniendo los números. Empezaba 259, después esta era una vez, después tener los números, digamos, invertidos 2 veces, después la tercera era de vuelta de esta forma, pero 3 veces, y la cuarta como esta, pero 4 veces, y así iban aumentando. Entonces, decían que tenían que ver cuando era un número múltiplo de 63, ¿no? Si no Sí. me equivoco. Entonces yo fui haciendo descomposición en números primos, ahí en factores primos. Entonces el primero me queda 7 por 37, después acá están todas las descomposiciones. Entonces, hasta el momento no iba ninguna que para ser múltiplo de 63 tenía que ser 6 por 6 por De 7. 9 y de 7. De 9 y 7. Y entonces, acá, entonces, no, yo estaba pensando en 6 y 7. Porque la otra vez había pensado de otra manera, pero no, estaba mal. Entonces yo lo seguí descomponiendo y acá yo pensaba que había llegado a... Como me quedó acá 3, 7, 37, y este creo que es primo, el 1000.000.001. Y acá tenía 1000 que era múltiplo de 2, ahí yo estaba pensando en 6, 7. Así que no sé si habrá que seguir haciendo eso. No sé si alguien lo pensó de otra manera, pero... Sí, A ver, ¿yo por qué pensé de estaba? otra manera. Yo... A ver. Bien. Tiene que ser múltiplo de 63. Por lo tanto, tiene que ser múltiplo de 9 y múltiplo de 7. Si yo sumo 2 más 5 más 9, digamos el primer paso, me da 16 la suma. Entonces, para que esa suma, que va a ser 16 más 16 más 16, sin importar el orden en que coloque, si es Alicia o el otro muchacho, no me acuerdo cómo es el nombre, va a ser siempre sumando 16. Entonces, para que sea múltiplo de 9, el primer múltiplo de 9 va a aparecer cuando multiplique 16 por 9. Entonces, ahí estamos hablando que es el turno de Alicia, porque a Alicia le tocan los turnos impares. Claro. Entonces, el número que compone entonces al multiplicar por 9 es un número que repite el 259 9 veces. Porque cada vez que a Alicia le toca, coincide su turno con la cantidad de 259 que tiene que colocar. Entonces, el número que va a poner Alicia para que sea múltiplo de 9 es 259, 259, 9 veces. Y después, como los criterios de divisibilidad para 7 son más complicados para los gurises, yo directamente hice la división. Y ya sacás que el 259 ya es múltiplo de 7. Por lo tanto, por más que repitas 259, 259, 259, el resultado final o el resto va a ser 0. Entonces Claro. ya llegás a que ese número ya es el número ganador. O sea, es la ronda número 9 que le toca a Alicia y coloca 259 9 veces. Buenísimo, buenísimo. El otro Bien. también es múltiplo de 7, el ordenado al revés. Así que múltiplo de 7 siempre es. Sí, no importa. Te reduce a eso que hiciste vos. Es muy bueno, muy bueno. Buscar cuando es múltiplo de 9 nomás. Y sí. Excelente. Así que gana. ¿Cómo Ana, Alicia. Alicia, en la ronda número 9. Ahí va. Claro, porque Alicia escribe en el turno impar. Claro, claro. Claro, y Arranca. cada vez que escribe uno o el otro,
la cantidad de números 259 que colocan coinciden con su ronda. Claro, Viste que claro. en la ronda 1 coloca 259 Alicia, Un que solo sería dos. una vez. Claro, En la claro. ronda 3 coloca 259, 259, 259, o sea, 3 veces en la ronda 3. Sí, sí, sí. Y ya Clarísimo. está, por ahí lo saqué. Excelente, muchas gracias. Bueno, en el nivel 4, el 1, no tenemos candidato. Vamos a mirarlo igual. Vamos a compartirlo. Nivel 4. Claro, esto de geometría yo no lo sé. No me sale. Es un problema de geometría, digamos. El 2, Mónica lo tenía resuelto. No sé si le pasó lo que tenía escrito a alguien, porque la verdad que lo resolvió muy fácil. A ver, yo voy a ver un momento. Tengo acá una foto porque me mostró. Está en el grupo de la resolución. Ah, está. Para que la comparto, Vale. Mauricio, y vos. Sí, estoy en el. Ahí va. Para un poquito. Déjame buscarla. Sí, yo vi que ella lo compartió, pero. Yo estoy buscando acá, pero el WhatsApp se me desconecta 2x3 de la computadora, no sé qué pasa. Ah, acá, a ver si puedo subir, ¿no? Bueno, acá tengo para compartir si querés. Dale, metele vos. Yo Para demoré mucho. que bajarlo porque. Bueno, entonces retengan esa sumatoria, ¿no? El término general tiene una K arriba, La una que K. no está compartiendo todavía. Ah, cierto, porque había dejado de compartir, perdón. Acá, el término general, lo que varía, tiene una K arriba en el numerador y una K como sumando en el denominador, ¿no? Y la K varía de 1 hasta n, esta parte es fija, no siempre es en el cuadrado. Entonces, lo que va a hacer ahora es reescribir este sumando, dividiendo a numerador y denominador. ¿Sí? Arriba le va a quedar 1, abajo le va a quedar, en vez de más K, más 1. Va a quedar el n cuadrado dividido K. Entonces le queda esto. No sé si se ve ahí el puntero del mouse. ¿Eh? ¿Se ve el puntero de mi...? Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, N cuadrado sobre K más 1 ahí, sí. es una cuenta ahí. Bueno, acá lo escribió, ¿cómo se llama esta forma de escribirlo? No sé, hendido, no sé, sin sumatoria, con puntito, puntito, puntito. Le quedó esto. Entonces, ¿cuál es el numerador más chico? El numerador, porque yo quiero probar que esto es menor que 1. El numerador más grande. El numerador más grande, yo quiero probar que esto es menor que 1. Entonces me quiero fijar el término más grande. Ahí va, el denominador más chico de todos los sumandos. Es el denominador más chico de todos los sumandos. Este, N más 1. de acá. Es el más chico. Es n más 1. ¿Cuántos sumandos hay? N. Así que toda esta cuenta es más chico que n veces esta fracción es la más grande, que tiene el denominador más chico. Esta suma de n términos es como menor, igual, n veces este. Es como reemplazar a todos los sumandos por este que es más grande. Bueno, entonces queda n sobre n más 1. De hecho es menor estricto que 1. Así que se puede probar que es menor estricto que 1. No sé si es así, más o menos, no sé. ¿Así era la cosa? A ver, me fijo, pero no lo vi como lo hizo Mónica.
es de todas estas fracciones ubicar la más grande, que es la última. Sí, sí. Y bueno, n veces la última, queda n sobre n más 1. Eso es una cota de la suma. N sobre n más 1 es menor estricto que 1. Está, ahora me convencí, ahora que lo dije de vuelta. Pero sería por ahí la mano. Sí, sí, era eso lo que yo había planteado. Está buenísimo. Porque son n sumandos, eso es lo que hay que... N veces es el último. Bueno. ¿Quién viene ahora? Yo de vuelta. Dale. Para que... Dale. Bueno, yo le había pasado a Mónica, pero ella no pudo pasarlo, entonces voy a mostrarle el borrador ahí. Que ya comparto. Este era el de los 3 números que multiplicados dan 1 y que la suma de los 3 números tiene que ser mayor a la suma de los inversos. Entonces lo hice medio a pulmón ahí, haciendo varios casos, analizando. Bueno, el primer caso, ¿están viendo la pantalla o no? Sí. El primer caso supuse que los 3 eran unos números racionales menores a 1. Entonces los... Espera un momentito, voy a hacer que se calle la bebé. Vuelvo. Ya volví. Bueno, entonces los inversos de esos números, de esos 3 números, van a ser mayores a 1. Entonces, la suma de los 3 números va a ser menor que 3 y la suma de los inversos va a ser mayor que 3. Entonces, no se cumple que la suma de los 3 números sea mayor a los inversos. Entonces, ahí sigo. La otra posibilidad es que 1 sea igual a 1 y los otros dos sean mayores a 0 y menores que 1. Entonces, la multiplicación del A por B me tendría que dar 1 para que la multiplicación de los 3 sea 1. Entonces, A, acá lo supuse como el inverso de B. Pero en ese caso, nosotros B tendría que ser mayor a 1. Pero en el supuesto está entre 0 y 1. Entonces, eso me contradice el supuesto que tengo. No me sirve tampoco. El tercer caso es que 2 sean igual a 1 y el A esté entre 0 y 1. Pero si estos dos B y C son 1, necesariamente para que la multiplicación de los 3 me dé 1, el A tiene que ser 1. Entonces ese caso tampoco sirve. En el caso que los 3 sean 1, me da igual la suma de los números y de los inversos. Entonces no cumple que la suma de los 3 números sean mayor a los inversos. Y el caso en que considero A mayor a 1, como la multiplicación de los 3 me da 1, entonces B por C tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, tengo el caso en que los dos están entre 0 y 1, y esa sería la solución. Entonces, ahí de los 3 solo hay uno exactamente que es mayor a 1. O el otro caso lo analicé, es que, por ejemplo, B sea mayor a 1. Entonces, C tiene que ser el inverso de la multiplicación de A por B. Y acá demostré que la suma de los 3 números va a ser menor de los inversos. Está toda la operación ahí, digamos, y llego a esta desigualdad donde A por B más la suma de AB, como yo sé que A y B son mayores a 1, esto siempre va a ser menor que A por B al cuadrado, digamos. Y 1 siempre va a ser menor que la suma de dos números mayores que 1. Entonces no se cumple ahí que la suma de los 3 números sea mayor a los inversos, sino que va a ser menor. Y el otro caso sería que los 3 fueran mayores que 1, pero la multiplicación de 3 números mayores a 1 nunca me va a dar 1. No sé si quedó claro. Sí, está clarísimo. La parte que no entendí es porque vos decís que A más B es más chico que A por B. ¿En cuál parte? La última. Ahí. Acá.
esa, que ahí vos decís, está, AB por A más B claro. es más chico que A por B por A por B. Eso porque decís Sabiendo que A y B son mayores que 1, ¿no? y es cierto eso que A más B es menor que A por B. Sí, si son... Si son mayores que 1. Sí, A ver, por ejemplo, no sé, la suma, No, pero A es mayor que 1 y B es menor que 1. no, B también es mayor que 1. está en el Acá caso está. que los dos, ahí va. Los dos Ah, está. sabe que A y B son mayores que 1. Porque aparte igual, cuando se define el problema, son A, B y C Sí. números positivos. Yo no sé si es cierto eso, de que si tengo dos números mayores que 1, su suma es menor que su producto. Por ejemplo, pienso en 1,1, yo qué sé. La suma es 2 con 2, pero el producto va a andar muy cerca de 1. 1 con 1 por 1 con 1 va a dar, no sé, yo qué sé, 11 por 11, no sé, 121. 1 con 21, no se cumple eso. Pero es otra, pero sale la desigualdad esa. ¿Entendés lo que digo? Sí, La desigualdad total es cierta, pero me parece que esa partecita no quedó del todo bien. habría que trabajar más las desigualdades entonces. Esa desigualdad es cierta, te va a salir. O sea, un compañero la hizo, no me dijo cómo, dijo que salía. Habría que modificar ese final nomás ahí. No sé cómo. Pero está, así está, se entendió perfecto cómo se llama el procedimiento. ¿Sí? Trabajar con esa desigualdad que te queda y llegar a que no, ¿cómo es? Porque vos tenés que probar que exactamente uno solo es mayor que uno, ¿no? Sí. Vos tendrías que llegar a como un absurdo acá, ¿no? Sí, en este caso estamos suponiendo que 2 son mayor que 1 y hay que llegar que es. Claro, Que no puede ser. ese es el procedimiento. Lo único que habría que cambiar un poquitito es, digamos, o sea, vos tenés esta desigualdad que se tiene que cumplir, sabés estas dos cosas, y bueno, trabajar y llegar a una contradicción, eso. Sí. Pero está, a mí me conformó, o sea, yo entendí cómo hacerlo, digamos, cómo tengo que proceder. Gracias. Dale. Bueno, en el ejercicio 4, tampoco, no, bueno, no lo vamos a resolver, ¿no? Así que pasamos no sé si alguien quiere decir algo del 4, pero bueno, es un problema de conteo. Yo cuando veo problemas de conteo digo, no, Sabes que no me di cuenta de pensarlo, porque puse a son hacer. muy rompecocos son. Dale, pasemos a este. Nivel 5. Vos tenés preparado el 2 y el 1 como que lo hicimos a ojo, no sé, los dos, no sé. Sí, yo lo fui haciendo, completando la lista, digamos. Disculpen que los interrumpa antes que comience con el siguiente nivel. Dale. Ustedes que están en la organización, ¿ya decidieron qué criterios debemos utilizar para, digamos, para habilitar el pasaje a la siguiente etapa a los chiquilines? Porque yo o sea, yo tengo los niveles chicos, mis alumnos. Y me gustaría saber qué tengo que evaluar o qué tenemos que corregir para decir, bueno, este pasa y este no. Hay un criterio que es, bueno, para decir algo que es, uno bien, un problema bien. Se sigue manteniendo del anterior también, entonces. Capaz que con un poquito menos de flexibilidad, o sea, la siguiente instancia ya es la semifinal. Digamos, como toda evaluación es difícil, pero algo cercano a uno bien.
Por ejemplo, si tienen alguna idea en alguno, alguna idea en otro, alguna idea, y no termina de concretar redondeado algo convincente, como que no. Ahí está. Es difícil transmitir. Eso es No, lo que, sí, sí, se eso es lo que entendió digo porque yo. Ahora tuvimos, dice lo que dice tuvimos, Marce, no sé. tuvimos un No, estoy de caso acuerdo. de una chiquilina que tenía buenos planteos en 3 ejercicios y la pasamos, no había concretado ninguno en la primera etapa. Y bueno, hay Así que confiar en vos, lo que te dicta el está. corazón ahí. No, pero eso fue la primera etapa, digo. Yo creo que para esta estoy de acuerdo que uno bien por lo menos nos tenemos que exigir, digo. O yo por lo menos pensaba exigir con mis compañeros que estamos corrigiendo. Está buenazo. Está. Y sí, lo que ustedes opinen también, o sea, el criterio lo tenemos que formar entre nosotros, todos en igualdad de condiciones. Ah, ok. No, yo pensé que ustedes ya tenían definido, por eso preguntaba, digo. Lo que no puede pasar es que, digamos, vaya un gurí a la final y salga abochornado porque le hace mal a él, digamos. Porque una Claro. cosa es presentarse acá en Salto o en Paysandú a tu liceo, bueno, das una prueba. Bueno, ya hablamos de eso, que en la primera instancia hay que ser un poco más accesible y eso. Pero tratar de que no le pase a un gurí que, por ejemplo, va a Montevideo o donde se haga la final y no puede ni nada. O sea, a poquito hay que ir por su bien, digamos. No sé, yo digo lo que yo pienso, no es que necesariamente lo que esté bien, no sé cómo lo piensan ustedes. No sé, yo nunca corregí, nunca estuve, digamos, yo enviaba a mis alumnos, este es el primer año que estoy más metido. Sí, está Por eso bueno. pregunto, digo, yo para mí es todo desconocido. También por eso trato de estar en todas las instancias que pueda con ustedes, digo, porque me gusta aprender de ustedes. Por Está eso quería bueno trabajar contigo. preguntar. Yo para mí, Mario, estoy de acuerdo con lo que dice Mauri, y si en los casos de que vos ves que vas a pasar un chico porque tuvo acercamientos a la solución, pero no llegó a la solución, conversarlo con ellos después y mostrarle lo que le faltó para llegar, porque por ahí va creciendo para la siguiente etapa. Buenísimo. No les quito más tiempo, yo me despido. Muchas gracias por todo, digo. Yo hasta acá llegué porque es hasta acá donde tengo, digo. Tengo otras cosas para hacer. Mañana tengo reuniones en el liceo por eso. Dale, buenazo. Abrazo grande. Gracias por todo. Gracias. Pasen Gracias bien. a ti, Mario, que pases lindo. Chao, chao, Chau, gracias a chau. vos. Chao. Bueno, seguimos. ¿Seguís vos, Mauri? Dale. Yo había hecho como un dibujito no sé si vale la pena hacerlo, porque, bueno, lo voy a hacer. Pero dame tiempo, me tengo que preparar para poder escribir. ¿Vos tenés preparado para poner 2? Para el problema 2, Sí. sí, lo tengo. Dale, anda haciendo eso que yo coloco la cámara y eso mientras tanto así. Bueno, en el problema 2 había que calcular una suma y teníamos una función dada por recurrencia. Teníamos dos elementos iniciales y después los demás se definen a partir de los dos anteriores. Bueno, ahí Mauri, si querés cortar, yo tengo una presentación ahí. Está demorando en cargar, ¿no? Se ve, pero está como en pantalla pequeña. No, pero yo le di. A ver. Ahora sí. ¿Quedó ahí la pantalla completa? Sí. Bueno. Problema 2, nivel 5. Segunda instancia 2020. Vamos. Tiene que estar por ahí. Ahí va. Ahí está el problema. Se define una función f de n por f de 1 igual 0, f de 2 igual 1, y para n mayor que 2, f de n es igual a n menos f de n menos 1 menos f de n menos 2. Calcula la suma. Bueno, ¿qué supongo yo que haría un chico de nivel 5?
y empezaría a calcular algunos valores, a ver qué pasa, ¿no? A ver si encuentra algo raro, algún patrón o algo, ¿no? Entonces, yo también empecé a hacer lo mismo. Calculamos algunas imágenes. F de 3 es igual a 3 menos F de 2 menos F de 1, que sería 3 menos 1 menos 0 es igual a 2. Bueno, esto lo puedo ir pasando rápido, ¿no? F de 4 es igual a 1, F de 5 es igual a 2, F de 6 es igual a 3, F de 7 es igual a 2, F de 8 es igual a 3 y F de 9 es igual a 4. Hasta ahí me da para visualizar ya un patrón. ¿Qué vamos a visualizar ahí? Si escribimos la sucesión de los resultados, nos queda 0, 1, que esos no estaban en la lista que recién mostré porque eran los primeros, que estaban en la letra del problema, y después sí los resultados que obtuve yo, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Si agrupo de a 3 términos y los sumo, los resultados están en progresión aritmética. ¿Sí? Si visualizamos ahí, tenemos 0 más 1 más 2 es 3, 1 más 2 más 3 es 6, 2 más 3 más 4 es 9, y podríamos seguir. ¿Tá? ¿Pero puedo formar una cantidad entera de grupos? No, porque 2020 dividido 3 no me da justito, ¿no? Me da resto 1. Pero 2019 sí, ¿no? Si en vez de, si no fuera de la suma de 1 a 2020 y fuera la suma de 1 a 2019, ahí sí podría armar grupitos de A3 y no me sobraría ninguno. Ahora, tendremos que sacar uno de los términos de la sucesión inicial. ¿Cuál será el más conveniente sacar si estamos hablando de sumas? Exactamente, como lo habrán pensado ustedes, sacamos f de 1 que es igual a 0. ¿Para qué lo queremos si no aporta nada, ¿no? Entonces nos queda 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3. Y como es una progresión aritmética, lo va a seguir siendo, ¿no? Por más que saquemos al primero. Nada más que va a cambiar un poquito. Ahora las sumas de A3, términos nos van a dar 4, 7, 10. O sea que el término general de esa progresión aritmética es 3n más 1, eso los gurises supongo que en un nivel 5 lo tendrían que obtener, a 3n más 1, sea con la expresión de una progresión aritmética o también buscando ahí el patrón, ¿no? Que es, multiplicando 3 por n más 1 se llega, ¿no? Ahora, queremos calcular la suma de los primeros 673 términos. ¿Por qué 673? Porque yo los estoy agrupando de a 3 y tengo 2019 términos. Y si hago 2019 dividido 3, nos da 673. Si aplicamos la formulita de la suma de las sumas parciales de una progresión aritmética, nos queda eso que está ahí, y la suma termina siendo 681.076. Y esa es la respuesta al problema. Ahora, puede ser que los gurises no se acuerden de la formulita de la suma, por ejemplo, o sea, variantes que pueden aparecer. Vamos a esas variantes. Puede que no recuerden la expresión de las sumas parciales. Ah, bueno, entonces se van a meter en un lío bárbaro porque no les va a quedar tan sencillito. Pero tampoco es tanto, porque si plantean la sumatoria y saben que tenemos que tener la expresión 3n más 1 y cambiar acá un poquito, nos queda de 1 a 673, o sea, si tienen que calcular esa suma y la desarman un poquito en 3 por la sumatoria de 1 hasta 673 por n, más la sumatoria de unos, o sea, de 673 unos, sabemos que esto acá da 673. Y bueno, y acá tengo que aplicar la suma de los números naturales, que eso sí, se supone que participando en una olimpiada, ya están aburridos de verlo, ¿no? N por N más 1 sobre 2, ¿no? O sea, esta suma. 673 por 674 dividido 2. Bueno, si hacemos esas cuentitas ahí, llegamos a lo mismo. O sea que si no se acuerdan de las sumas parciales de una progresión aritmética, lo pueden hacer igual. Otra variante, puede que trabajen con los 2020 términos, que no se den cuenta de eliminar el cero inicial.
Entonces, la progresión va a ser, de término general, 3n, y van a tener cuidado que si van a agrupar de a 3, les va a faltar el último término, o sea, le va a faltar f de 2020. O sea, la última imagen le va a faltar. Porque al tomar de 1 hasta 673, van a ir hasta el 2019 nomás. Por lo tanto, si calculan esta suma aplicando nuevamente la suma de los naturales, la suma de Gauss que le dicen, pero se acuerdan de agregarle f de 2020, van a llegar igual al resultado. Ahora, f de 2020 es el primero de un grupo de 3, porque ahí volvería a empezar el grupito de 3, que no lo tengo, ¿no? Y los primeros términos de cada grupo se calculan como f de n es igual a n menos 1 sobre 3, que eso lo encontramos mirando ahí qué patrón se cumple, ¿no? O ellos capaz que lo sacan por otro lado. Entonces, podemos darnos cuenta de que f de 2020 va a ser 673, si sustituimos ahí. Muchas gracias. O sea, acá sería sumar, ¿no? 673 lo reemplazo acá, hago esta suma y también nos da 681.076. Que ese es el resultado. ¿Listo? Buenísimo. ¿Preguntas, aportes? Un comentario nomás que es asumiendo el patrón que uno ve, asume el patrón y en base a ese patrón haces la cuenta, digamos. Claro, sí, porque si no tendrían que hacer la inducción y todo. Y Claro. Es que podés probar el patrón, porque una vez que vos tenés tu expresión para A sub n o f de n, tu formulita, eso nomás, que no dejar sin decir nada, pero está perfecto. Está bien. Que habría que demostrarlo, habría que demostrar que eso es cierto, sí. Claro, si fuéramos a hacerlo nosotros, falta Obvio. eso. Bueno, para ello estaría bien hasta ahí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Bueno, entonces vamos con este, que lo hicimos Marce y yo, que son los números multiplicativos. Hay que poner 3, hay que poner 4, y después hay que poner números. El siguiente tiene que ser un número como producto de los anteriores, como producto de 2 de los anteriores, de forma única. Acá el 12 se puede escribir como producto de 2 de los anteriores, 3 y 4, tal, como hay solo 2 números, es de forma única. En el 36, también es el menor número que se puede escribir como producto de los anteriores, 2 de los anteriores. Acá el siguiente es el 36, habría que chequear que los anteriores, 36 no, es 3 por 12, pero no es ni 3 por 4 ni 4 por 12. Entonces va, el siguiente parece que es el 48, porque el 48 es 12 por, bueno, 3 por 4, ¿cómo es? 12 por 4. 12 por 4. 12 por 4, pero no es ningún otro producto, no es ni 3 por 4, ni 3 por 12, ni 3 por 36. 48 sería el menor número que cumple eso. Después comenta, por ejemplo, el 144, eso acá, no es, sería un número posterior a este que no es, porque se puede escribir como 4 por 12, perdón, 144 se puede escribir como... 3 por 48. Está abajo ahí. Sí, 4 por 36 y 3 por 48. Ahí va, es este por este, también este por este, así que no es único. ¿Ah? Bueno, entonces, la pregunta es si este número aparece en la lista y si este número aparece en la lista. Siempre que poniendo el siguiente número tiene que ser el menor número posible, se puede escribir como producto de los 2 de los anteriores de forma única, que no hayan 2 parejas, producto de lo mismo. Ahí creo que la letra quedó clara. Y arranca poniendo 3 y 4 a prepo.
Y en realidad va a ser lo mismo, mientras sean coprimos el 3 y el 4 es la misma solución. Voy a mostrar cómo lo pensé yo. Así ya terminamos. Estoy compartiendo la hojita, no sé si ven ahí la hojita en blanco. Sí. Con la lapicera. Se ve un poco desenfocado. De repente se... ¿Cómo es que se hace? ¿Tocas la pantalla? Sí, es. Ahí, claro. Entonces, el asunto es cómo generarse los números. Uno pone 3 y 4, arrancás de 3 y 4. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que seguir a esto es múltiplos de esos dos, es multiplicar los anteriores, así que necesariamente lo que venga acá es algo que contiene 3 y 4. Acá no hay más vuelta que ponerle 12, 3 por 4, es lo único que se puede hacer. Bueno, eso va el 12, y la forma es única. Ahora tengo 3 números, entonces tengo 3 posibles productos. El 3 por 4 ya lo hice, le doy 12. Tengo el 3 por 12 y el 4 por 12. Hago 3 por 12. 36. Ese es el siguiente número. Pero la cuestión es que todos son múltiplos de 3 y 4. Siempre son números de la forma 3 a la n por 4 a la n. La n. ¿Sí? Porque todos son múltiplos de 3 y de 4, en definitiva. Para ver qué candidato sigue, me pongo a multiplicar los anteriores. ¿Está? Y tengo que encontrar el más chico posible, ahí está la dificultad. Y que ese más chico posible no se puede escribir de varias formas. Entonces, ¿cómo pensé esto para hacer una representación cita gráfica? Cada uno de estos números lo pienso como un par ordenado. Un par ordenado de números, que son los exponentes utilizados. Por ejemplo, el 3 sería el 1, 0. El 4 sería el 0, 1. El 12 es el 1, 1. El 36, no sé cuánto sería, pero sería 2 a la... ¿Qué tengo que hacer? 3 a la 4. Ahí sería... El 36 es 3 por 12, dicen, ¿no? O sea que 3 2 va... y 2. 2 y 2 sería. No, 2 y 4. 2 y 1. Porque por 4 le puse la... Sí. Ah, sí. El 3 va 2 veces, 3 por 3, 9. Y el 4 una vez. ¿Y cómo represento estos pares ordenados? En una tablita, en un rectángulo así de números. Poner que acá va el n, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, con eso da n. Entonces, este es el 4. Capaz que hago al revés, que vaya el n acá y el n acá. Entonces, este ahora es el 3, n igual 1 y n igual 0. Este es el 4, ¿se ve? Sí. Bueno, ¿y qué es multiplicar en este idioma? Si yo multiplico dos de estos, en este idioma, ¿qué es lo que veo? Tengo uno de estos que tiene n y m ahí, y otro de este tipo que ahí tiene n' y m'. Cuando le paso a este idioma, ¿qué veo? Veo la suma, coordenada, veo n más n', m más m', ¿se entiende eso? Sí. O sea, multiplicar estos dos es sumar. Por ejemplo, el 1, 0 más el 0, 1 da este, 1, 1. O el 36, por ejemplo, que lo estuve haciendo. 12 por 3 es este más este. Da este, chao, se suma. Y sumar es como vectores nomás. Este vector, si yo lo sumo, me da este vector. Acá este es el 12. A ver, un momentito, un segundito. Olviden. Entonces, bueno, los números entonces posibles que aparecen son puntos de esta tabla. Entonces, suponemos, vamos hasta el 12 acá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Empezar a multiplicar los anteriores.
Los primeros dos que tengo son estos dos. La única cuenta que puedo hacer es este con este, me da este. Está. Ahora, ¿qué pasó? Apareció un nuevo número. Puedo hacer este con este, multiplicarlos, que me da, lo sumo como vectores, me da acá, este. Y también puedo hacer este nuevo con este viejo. Este nuevo con este viejo. El 12 es el nuevo. Tenemos 3 y 4 antes. Bueno. A ver, ahí se ve, no sé si... Ahí va. Entonces aparece este. Y este nuevo, que es el 12, con este viejo, es este más este de acá. Y tal, son de forma única. Así que estos van. Estos son también. Ahí aparecieron el 36, que es este, y este no sé cuál es, el 48, claro. Bárbaro, entonces yo tengo los viejos todos sumados, multiplicados entre sí, ya los hice. Aparecieron todos nuevos. ¿No? Ya tengo que ver los nuevos que aparecieron, multiplicarlo por los viejos primero y también entre sí después. Arranquemos con este que es el más chico. ¿No? Entonces le puedo multiplicar por este, me aparece este. Le puedo multiplicar por este, me aparece este. Le puedo multiplicar por este, me aparece este. Bárbaro. Y este, bueno, lo mismo, lo puedo multiplicar por este, por este, por este. O sea, va para acá. ¡Opa! Se repitió este. Este es el 144, creo. Este no va. Porque ya lo multiplico como dos formas. Después a este también le puedo multiplicar por este, se lo sumo todo. Me da este. Aparecen estos 4 nuevos. Aparecen 5 nuevos en realidad, pero uno repetido. Entonces no es de forma única. ¿Está? Y así voy reiterando. Con esto que tengo en la tabla ya casi está, porque los números que ellos me preguntan es, o sea, todos estos van, ya está. Este se repitió, este no es de forma única, estos son de forma única. ¿Sí? Los números que ellos me piden son, uno es el 1296. Que a mí me hice la cuenta y me quedó 3 a la 4, capaz que me equivoqué, 4 a la 2. O sea que es el 4-2. 4 es este acá. Bueno, habría que ver. Vamos a hacer la siguiente generación. Tengo un montón de gente nueva y gente vieja que entre ellos ya lo sumé todo. Estos dos no lo hice, pero si sumo este con este, me da por acá. Este con este. Son dos vectores que sumaba acá. Entonces habría que ver acá. Este lo puedo obtener como. Entonces, estos nuevos los tengo que sumar con todos los viejos. Por el producto. Digo suma porque casi se suma, ¿no? Y bueno, ¿este cómo lo puedo obtener? Como este más este, chupo de una forma. Y tal, y de ninguna otra forma más. Porque sumando esto, no puedo llegar acá. Este también va. Este también lo puedo obtener, como este nuevo más este viejo. Nuevo más este viejo, es una que va a ver. Este va. Pero este también lo puedo obtener como este más este. Eso repite. Entonces no va. Ah, no, es este que yo quería ver. No, acá, este que marqué es el 1-4. Es el 4-1, perdón. Es el 4-2. Este no sería. Porque se puede obtener de dos maneras. Como este, que sí es más esta diagonal, o como este, que sí es más esta vertical. Lo traslado como vectores. Bueno, y así lo vas haciendo a mano y te vas fijando. Bueno, listo. Cuando completas un cuadradito no va, ¿no? Es así. Si tocas dos veces, ¿cómo así? Cuando completas un cuadradito no va ese. O sea, si te quedan 3 así, por ejemplo, 3-1, 3-2 y 4-1, te falta el 4-2 para formar un cuadradito ahí, ese no llega nunca. 3-1. 3-1, 3-2 y 4-1, que vos sabés que están adentro. 4-1, que vos sabés que están adentro, entonces el 4-2, que completaría el cuadradito ese, no iría. Bueno, con estos dos nomás ya descartás este, porque este más la vertical, más este, te lo matás. Y este más este, también lo. Claro. No sé, más allá de cómo sea, lo estoy haciendo a mano. Lo que me parecía interesante, y por eso me animé a hacerlo, es cómo cambié el escenario. O sea, no estoy multiplicando, estoy sumando. Y trasladando en un cuadrado, sumando vectores. O sea, dejé de pensar en el producto de números hace rato. Solamente queríamos. Eso es lo único interesante. Y después lo otro lo estoy haciendo a mano, básicamente, en otro lenguaje. Pero como me parece similar a cómo vos hiciste el problema, Marce, de esa gente que tenía 2 mazos de cartas, ¿te acordás? Sí. Que terminamos pensando en una cosa geométrica.
Sí, tal cual. Eso, solamente lo hice por eso. Y bueno, y no sé, y el otro número que te piden es el, para 1700 y algo era. 798, 1798 que me dio 3 a la 3, 3 a la 3 por 4 a la 2. O sea, que es 3, es este. No, es este. Este sí es, este no. Están ahí enseguida en la tabla, digamos. Aparecieron, No, ya lo resolví. no, pará, no era ese, ¿no? Bueno, no sé, está. No importa. Era- Quería tener la idea. Nada, me da más. Capaz que me equivoqué en alguna cuenta, pero nada, no pretendía resolverlo, quería tirar una idea nomás. No, ¿sabes? Era 1728 1728, sí. Sí, y, pero me y quedé era 3 a la, y te queda 3 a la 3 por 4 a la 3. 4 la 3. O sea que es este. Ahí va. Este por ahora sí es, pero todavía no sé, no lo verifiqué, porque capaz que viene otro por acá y le pega doble, como le pasó a este. Le pegaban dos, este y este le pegaron. Pero como no tenés esa punta ahí, me parece que no Pero le pega tenemos dos que estar veces. acá, habría que ver si sí o si no. En definitiva lo estoy haciendo a mano, pero lo importante para mí es en qué estoy pensando. No estoy multiplicando, estoy pensando en sumar vectores, es trasladar, a un punto sumar un vector es trasladarlo. A este, le sumo este, es trasladarlo según esto. Acá. Entonces, a este, le sumo este, es a este trasladarlo este vector, desde acá. O sea, mi problema es geométrico ahora, chao. Desapareció la matemática del número. No sé si se entiende. O sea, este a este, ¿no? Voy a esperar a este. Si le quiero sumar este representa el vector ese, el 1, 2, este vector. Entonces, ¿qué hago con este? Lo traslado eso, me da acá. Es como que hago las cuentas, pero con geométricamente, no sé, es lo único que yo rescataría de esto, pero lo estoy haciendo a mano, básicamente. Corto por acá porque para perdón, gracias por el tiempo. Bueno, voy a sacar esto. Bueno, con esto estamos por hoy, creo, no sé. Sí. Bueno, el 2 quedó, bueno, el 3 es de geometría, hice un intento, no me salió, y el 4 no me salió tampoco. No sé si alguien lo pensó. Bueno, van casi 2 horas. Bueno, no sé. Les agradezco a todos, los felicito, nos felicito a todos. Está buenísimo esta actividad. Y bueno, a ver si la podemos seguir manteniendo. Sí, Mauri, muchas gracias por organizar todo. Ustedes por exponer, yo hago muy poco estoy haciendo este año. Ustedes son los que están trabajando. Felicito. Bueno, muchas gracias. Me despido entonces. Que pasen muy lindo. Hasta luego, nos vemos, abrazo a todos. Gracias a Bueno, todos, que chao. pasen bien.